que en el COIP se prevé sanciones administrativas, pecuniarias y tributarias por una misma sanción. La medida administrativa de restar puntos en las licencias, por más leve que sea, es cuestionada e inconstitucional, fue lo que dijo la parlamentaria. La asambleísta Weber también indicó que en lugar de aumentar las multas y reducir los puntos, se debe evaluar Señor técnicamente presidente, qué es al lo momento prioritario para el tenemos interés un poco más ciudadano de y del Estado. coordinación con el asambleísta Luis Almeida, el usuario que está conectado en la sala virtual. Asambleísta Marlon Cadena tiene la palabra. Después de escuchar al asambleísta Geraldine Weber, se ha dado el uso de la palabra al asambleísta Marlon Cadena para la intervención dentro de este punto en el orden del día. Lo escuchamos. Nacional del Ecuador, colegas legisladores, medios de comunicación, quiero aprovechar estos minutos para mandar un saludo muy cordial a todo el gremio del transporte. Es un área vital para el desarrollo y el progreso del país, y especialmente a mi asambleísta alterna, doctora Mariela Pajuña, que con ella hemos hecho posible que se presenten este proyecto reformatorio del COIF en cuanto se refiere a contravenciones de tránsito. Ella no pudo asistir, sin embargo, asumo yo y le doy voz, así es que les mando un saludo desde aquí. Señor presidente, el hacinamiento que existe en las cárceles es un tema que no ha desaparecido en nuestro país. Lastimosamente, las leyes ecuatorianas no han tenido esa conexión para corregir las distorsiones que existen. Es así que es necesario que la Asamblea Nacional tome algunos aspectos y empiece a discutirse sobre todo temas como la proporcionalidad de la pena. Y es precisamente este proyecto reformatorio que intenta conectarse con la realidad que viven aquellos que salen a trabajar y que hacen del transporte su forma de ganarse la vida. No es posible, señor presidente, señores compañeros legisladores, que, por ejemplo, en el artículo 383 del COIF dice que conducción de vehículo con llantas en mal estado. Me voy a permitir leer, señor presidente. La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentran lisas o en mal estado será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 15 días y disminución de 5 puntos en licencia de conducir. En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior. Además, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. Como acabamos de revisar a través de la lectura de este artículo, solamente por citar un ejemplo, hay 3 sanciones para una misma infracción. Y eso es lo que hay que corregir. Por lo tanto, señor presidente, la propuesta es que se haga una distinción entre lo que significa una contravención, que ya ha sido tratado en algunos cuerpos legales, entre ellos la Ley Orgánica de Transporte y además de eso el COIF, y que se elimine justamente o que se haga un análisis de la proporcionalidad para que se elimine sobre todo aquello que atenta con los derechos que están contemplados en la Constitución, que es justamente ser garantista y respetar algunos derechos como la libertad. En ese sentido, señor presidente, es necesario que se diferencie entre lo que significan las contravenciones que tienen un carácter menor con respecto a los delitos. Las contravenciones son culposas, es decir, no tienen la finalidad de causar un daño, a diferencia de los delitos que son dolosos y cuya consigna es precisamente ir a causar daño o perjuicio.
En ese sentido es necesario que se diferencie estas dos partes legales, estos dos conceptos legales y permita trabajar en la proporcionalidad de la pena. No estamos pidiendo que se exonere o se quite totalmente las sanciones que debe existir, sin embargo, que sea proporcional. Es decir, que se trate también de buscar que las sanciones vayan a un tipo de direccionamiento para realizar conciencia, y justamente quien me antecedió en la palabra, pues planteaba que se debe hacer un trabajo arduo en capacitación para aquellas personas, tanto que las que controlan el tránsito vehicular como las que acceden al documento habilitante para conducir. Cuando una contravención tiene el tipo penal o tiene un tipo penal, quienes laboran en el ámbito del transporte están sujetos incluso a extorsiones y chantajes. Y yo creo que es necesario que se corrija esta situación, este problema también que abona a uno de los grandes problemas que tiene el país, como es la corrupción. Desde nuestro despacho, desde el despacho también de mi colega asambleísta, doctora Mariela Pajuña, queremos que el artículo 372 se trabaje en lo que es la pena natural, que se incluya al cónyuge o la cónyuge y también a su conviviente o quien mantiene una relación de hecho, que se analice la prisión por tener llantas lisas en el artículo 383, como terminé de leer, y además de eso en el 386, que se revise otro tipo de sanción a la persona que no lleva la licencia o a la persona que conduce a velocidad fuera de rango. Muchas gracias, presidente, por permitirme el uso de la palabra.